Ahora, en nombre del Grupo Vox, tiene la palabra el señor Chamorro. Buenos días, señor secretario. Muchas gracias por venir. Nuestra posición con respecto a la Ley de Cadena Alimentaria es clara, ya lo hemos dicho en varias ocasiones en el Congreso y lo seguiremos diciendo. Nos parece muy interesante y además lo vamos estas jornadas y vamos a discutir sobre los pormenores de la transposición de la directiva sobre prácticas comerciales desleales, pero queríamos dejar otra vez claro cuál es nuestra posición en relación a esta cadena de valor. Para analizar el valor de esta cadena alimentaria y la preocupación por los precios a la baja, simplemente debemos tener en cuenta una premisa de todo mercado, y lo reiteramos: cuando hay mucha oferta que excede demasiado a la demanda, los precios van a la baja y, por lo tanto, pues no hay misterio mayor. Es decir, la sobreoferta de productos de países terceros en el espacio económico europeo, sin reciprocidad de control ni ningún freno comercial, es la verdadera razón de la ruina, de la baja de los precios y de que no podamos competir ante los costes de producción de esos países terceros de fuera de Europa. El libre mercado es muy exigente, como saben. Con la competencia los precios se ajustan precisamente a la baja y lo único variable es el precio de origen, por lo que si nos llega una sobreoferta de productos de muy bajo coste, en el único eslabón que repercute finalmente es en el primero, que es el agricultor, que es la posición más baja en esa cadena alimentaria. Por lo tanto, el problema no está en nuestra competitividad, sino en las condiciones en las que quieren que compitamos. En países extracomunitarios, como saben, los salarios son 10 veces más bajos que aquí en algunas ocasiones. Por lo tanto, el elemento distorsionador del mercado no es otro, y el Gobierno lo sabe además, porque es el propio Ministerio de Comercio, con Datacomex, el que tiene los datos que avalan esa sobreoferta externa como causa del problema de la pérdida de valor en la cadena alimentaria y de los precios bajos. Por lo tanto, como reflexión general a usted como secretario general y al Ministerio de Agricultura y al Gobierno, queremos reiterar y preguntar si van a dar alguna solución desde el Gobierno y el Ministerio a este respecto y si se va a reivindicar de manera clara y concisa esa reciprocidad de la que ya se está hablando en determinados foros de la Unión Europea, ese control sanitario en frontera y esa reivindicación de la preferencia comunitaria, que es un principio fundador, que ya sé que me dijo ya el ministro, que es un principio que ya no se valora tanto en relación a la importancia de esos acuerdos de libre comercio, pero consideramos que, primero, ese principio no se ha derogado en la legislación y, por lo tanto, hay que reivindicarlo cuando la situación es crítica ante la bajada de precios de nuestros agricultores europeos y, por lo tanto, hay que darle valor precisamente para tener esas defensas comerciales antes que hacer reformas jurídicas que en un momento dado pueden ser fijación de precios y cuestiones que pueden tener un conflicto precisamente con la competencia, con la ley de competencia. Si podemos hacer jurídicamente defensas comerciales y reivindicar la preferencia comunitaria y darle valor a nuestros productos, pues creo que es muchísimo más positivo en defensa de los agricultores, los ganaderos y los pescadores europeos y españoles, por supuesto. Gracias. El parlamentario de Vox tiene la palabra el señor Chamorro. Sí, buenos días, señor Sempere. Muchas gracias por venir a comparecer en el Congreso de los Diputados y a esta comisión en particular. La empresa pública Mercasa, como viene en su página web y los datos, controlada por el SEPI y el Ministerio de Agricultura, canaliza más del 65% de la compraventa de todas las frutas y hortalizas que se consumen en España. Canaliza también, según datos, el 55% de los pescados y mariscos y alrededor de un 40% de las carnes. Son unos porcentajes que, según explican ustedes, reafirman el papel estratégico de los mercas como canal de suministro de productos perecederos. Su empresa tiene una gran responsabilidad, por lo tanto, según estos datos, en la formación de los precios en el conjunto de la cadena alimentaria, especialmente en el escalón mayorista de productos, siendo una empresa pública en la que participa el Ministerio de Agricultura. Es decir, controlan el 65% en el sector hortofrutícola, 55% en carnes, 40%. Entonces, de igual manera, según dicen en su web, participa desde sus orígenes en todos los observatorios relacionados con precios o funcionamiento en general de la cadena alimentaria, mesas sectoriales o cualquier otro foro de análisis y seguimiento de la actividad relacionada con la producción, la comercialización y el consumo alimentario. O sea, es una red con 3.100 mayoristas y de servicios complementarios que venden 7,6 millones de toneladas de alimentos y facturan cerca de 14.000 millones de euros anuales.
frente al poder que tienen, por lo tanto, en la comercialización de los productos agrícolas los supermercados y las grandes superficies que apenas venden el 7% de la fruta, verdura y hortaliza que se produce en España, acabando la gran mayoría en los mercados internacionales. Es decir, ustedes tienen una incidencia muy importante en la conformación de precios, son una empresa pública y participa el Ministerio de Agricultura en esta empresa pública. Por lo tanto, cuando vemos algunos comentarios por parte de este Gobierno diciendo que, bueno, que la culpa la tienen los supermercados y tal, no se están basando tampoco en los datos objetivos del nicho de mercado que controla, por ejemplo, una empresa pública como es el caso de Mercasa. Entonces, echarle las culpas a una distribución que es un porcentaje muchísimo mejor es bastante incoherente. Por lo tanto, la Administración Pública y el Ministerio de Agricultura, a través de esta empresa pública, inciden en la conformación de precios a través de Mercasa. Díganos, por favor, el efecto que ha tenido esta reforma 5/2020 en relación a la compraventa de productos por encima de los costes de producción y cuáles son los efectos que ustedes creen, ya que ustedes están sobre el terreno y son los que están conformando los precios en la mayoría de las ocasiones, cuáles serán los efectos que consideran que se producirán con la transposición de esta directiva y con estas modificaciones de la Ley de Cadena Alimentaria. Porque ustedes son muy responsables, igual que el Ministerio de Agricultura, precisamente en que en la cadena alimentaria no se estén cubriendo los costes efectivos de producción, porque ustedes controlan un porcentaje muy alto de ese mercado agroalimentario. Muchas gracias. En nombre del Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Nevado. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora Hernández. Estamos aquí para ver cómo podemos mejorar la ley de la cadena alimentaria, pero yo, desde luego, no puedo dejar de aprovechar para dar las gracias a aquellos agricultores y ganaderos que una vez más han demostrado que siempre que los necesitamos están ahí. Han sacado sus tractores y han ido a las calles a retirar la nieve. Pero bueno, vayamos a lo que nos ocupa. Yo le quería preguntar si usted está segura de que vamos a poder llegar a garantizar que el precio final de los productos no va a ser quien determine el precio de los eslabones anteriores, porque según nos cuentan, al final muchas veces se acaba haciendo así. ¿Cómo debería establecerse el papel del mediador para que fuera realmente eficaz a la hora de resolver los problemas que surjan? ¿Cree usted que va a solucionar la reforma los problemas de trazabilidad y etiquetado de los productos? Esto es un tema que le preocupa mucho a muchos productores, el tema del etiquetado. Sabemos que no en todos los casos los plazos de pago benefician y satisfacen a ambas partes. ¿Piensa usted, doña Gema, que se podrían llegar a introducir excepciones? AICA interviene y actúa a través de planificaciones de oficio y a través de denuncias. Y estamos viendo que el año pasado el 75% de estas sanciones fueron a frutas y a hortalizas, el 14,29% a vino y el resto ya pues eran cantidades inferiores. Lo que nos interesa saber es realmente el porqué de esos datos. ¿Por qué considera usted que esos sectores no se están ajustando como deberían a la ley? Estamos hablando constantemente del eslabón más débil. Todos sabemos quién es el eslabón más débil y no podemos pasar por alto cuál es el motivo de esa debilidad. Usted sabe que Turquía, Sudáfrica o Marruecos siempre van a producir más barato que nosotros. Debería buscarse una solución a esa competencia desleal. ¿Qué medidas se le ocurren a ustedes desde la AICA para que pudiéramos introducir para evitar esa competencia de los productos que vienen de países terceros, que, según estamos viendo, son el verdadero generador de los problemas de la cadena? Estamos viendo que los problemas de la cadena alimentaria se generan fuera de la cadena alimentaria, de la ley de la cadena alimentaria. ¿Considera usted que, respetando, por ejemplo, el principio de reciprocidad y el principio de preferencia comunitaria, se podrían llegar a resolver algunos de estos problemas que se nos plantean? Actúan ustedes a través de las denuncias y animan a ellas. Sabemos que han facilitado en su página web un link para que se puedan realizar las denuncias desde ahí, pero le quería preguntar si está funcionando, porque en algunas zonas rurales no tienen cobertura suficiente para el acceso. Veo que se me acaba el tiempo. Simplemente, saber si usted percibe mayor confianza entre los eslabones de la cadena o se está creando un poco un clima de tensión entre ellos. Nada más. Muchas gracias.
Ahora, en nombre del Grupo Vox, tiene la palabra la señora Nevado. Gracias, presidente. Buenos días, señor Barato. A ver, yo es que voy a incidir nuevamente en que los españoles, como miembros de la Unión Europea, tenemos la obligación de cumplir con toda una restrictiva legislación medioambiental y fitosanitaria, pagar altísimos impuestos y competir con quien no paga sus impuestos aquí, no cumplen dicha legislación y cultivan con una mano de obra muy distinta a las condiciones que se nos exigen a nosotros. Por tanto, nos encontramos con que en este caso es mucho mejor firmar un acuerdo global de libre comercio con la Unión Europea que formar parte de ella. Hay que regular el mercado para que lo exterior, lo que venga de fuera, no venga a sustituirnos, sino a complementarnos. Es necesaria una mínima defensa comercial que permita competir a los productos de los países socios con los productos que vienen de fuera. Usted ha propuesto que se establezcan unos precios de referencia. El problema es cómo se establecerían esos precios. ¿Qué podría usted proponer para el establecimiento de esos precios de referencia? Algunas personas de las que van a comparecer posteriormente en estos días hemos tenido reuniones con ellos y nos han asegurado que muchas veces no se están cubriendo los costes de producción y que siguen vendiendo a pérdidas. ¿Cuál es exactamente el motivo por el que se sigue vendiendo a pérdidas? ¿Cuál considera usted, señor Barato, que es exactamente el motivo? Porque yo creo que hay que ir a la raíz. ¿Es la entrada de esos productos provenientes de países terceros, como he puesto de manifiesto anteriormente, o interviene algún otro motivo más desde su punto de vista? Algunos agricultores afirman que no les resulta tan sencillo concretar esos costes de producción en ocasiones. ¿Cuál es la razón de estas dificultades? ¿La ley de la cadena alimentaria debería extenderse a la Administración? ¿Piensa usted que debería ser así? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que ahora, cuando se han retirado la producción de la destilación, no se han cubierto los costes efectivos de producción. Por tanto, quizá esto debería también afectar a la Administración, esta ley. Algunas asociaciones agrarias nos han hecho llegar, nos han dicho que tienen algún documento en el que solicitan que en el etiquetado aparezca un sello que identifique el producto, que ese producto que se está presentando tiene un precio justo y que cumple con la ley de la cadena desde el eslabón inicial hasta el del productor. Que los productos tengan distintas categorías y distintos precios y que los consumidores tengan acceso a todos ellos y conozcan las diferencias entre unos productos y otros. Que en el etiquetado aparezcan los productos, cuando son de origen español, aparezca claramente el distintivo con la bandera de España. Y que los productos de origen no europeos se les exija un etiquetado claro y fácilmente identificable sobre el origen de la producción o de la cría. ¿Cuál es su opinión sobre estas propuestas? Y, por último, ya sé que ha dicho usted que no ha venido en esta ocasión a pedir dinero, pero a mí me gustaría escuchar su opinión sobre que Italia vaya a eximir del pago del IRPF a los agricultores en 2021. ¿Debería el Gobierno de España tomar esta y otras medidas para ayudar a los agricultores y ganaderos? ¿Cuáles? Porque, aunque el tema que ahora mismo nos ocupa es la ley de la cadena alimentaria, no debemos olvidar que el sector estaba protestando en las calles cuando se decretó el primer estado de alarma en marzo y no percibimos que ahora estén mucho más contentos. Muchas gracias. En nombre del Grupo Vox tiene la palabra el señor Chamorro. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por comparecer, señor Blanco. Y bueno, nosotros al principio de estas ponencias hemos hablado ante el secretario general del Ministro de Agricultura en línea un poco de lo que ha comentado usted también, en relación a que consideramos que la distorsión que se está dando en relación a los costes efectivos de producción es en relación de una cuestión de oferta y demanda. Si hay una sobreoferta de productos de países terceros que evidentemente sus costes efectivos de producción en Marruecos, en Egipto o en Turquía son 10 veces menos a nivel de salarios, por ejemplo, que los que hay aquí en España, es evidente que eso distorsiona absolutamente el mercado interior. El mercado interior del espacio económico europeo y, por lo tanto, nosotros abogamos por esa reciprocidad en controles sanitarios, por esa preferencia comunitaria que usted ha comentado antes, por esa también revisión de determinados acuerdos comerciales que puedan perjudicar a nuestro sector agrario, ganadero, pesquero a nivel del espacio económico europeo
Y incluso el otro día estuvimos en la comisión hablando de Mercosur, que al final se planteó que se suspendiera hasta que no tuviéramos claro cómo si iba a perjudicar a nuestros agricultores y ganaderos aquí en España. Y al final, pues bueno, no salió adelante esa proposición no de ley. Y bueno, le damos mucha importancia a ese sentido nacional, a ese sentido europeo de nuestra producción agraria y ganadera. Y en esa diferencia entre lo que es un libre mercado, que tiene que tener ese libre mercado también unos controles antimonopolio, antitrust, etcétera, con ese libre comercio desde el punto de vista anárquico, en el cual pues están entrando productos y distorsionan absolutamente el mercado. Por lo tanto, si hiperregularizamos, que eso también es una cuestión que queremos dejar claro, es decir, nosotros no estamos, consideramos una contradicción esa visión que existe en algunos casos de gente que habla mucho de la hiperregularización a nivel interior de todos los temas autonómicos, las fronteras, el mercado único, pero luego en el tema nacional, en las fronteras nacionales, tanto sea en inmigración como en el tema de las importaciones de productos extracomunitarios, abogan por una relajación absolutamente absurda que choca claramente con los intereses nacionales españoles y del resto del espacio económico europeo y de nuestro sector productivo agricultor y ganadero. Por lo tanto, no entendemos esa dicotomía y nos preocupa también que hiperregularicemos el mercado interior español, que creemos un ecosistema para el emprendimiento que sea negativo y que provoque además la deslocalización a otros países terceros de propios productores españoles, que se vayan a Marruecos, por ejemplo, donde no se aplica la ley de cadena alimentaria, o que se vayan a otros países, incluso dentro del espacio económico europeo, como Portugal, porque aquí hay un ecosistema donde los impuestos son enormes, las trabas administrativas son enormes y encima no son competitivos a nivel de coste de producción por la entrada de esos productos de países terceros. Por lo tanto, vamos a tener cuidado porque a lo mejor estamos haciendo un pan con unas tortas, como se dice coloquialmente, y resulta que estamos hiperregularizando a nivel interno, pero no estamos viendo esa entrada masiva de productos extracomunitarios, que es el problema de distorsión del mercado alimentario. Gracias. Bueno, esa es la línea que quiero que luego nos explique, que hemos visto que también la tiene usted clara. Vox tiene la palabra el señor Chamorro. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido y por su exposición. Nosotros vamos a seguir la línea que hemos comentado con otros interlocutores en estas ponencias, diciendo que consideramos que es muy importante tener en cuenta la sobreoferta de productos de países terceros en relación a que quien va a perder en esa cadena alimentaria es el eslabón más débil, precisamente por esa sobreoferta de productos de países terceros. Y consideramos que es muy importante que contribuyamos entre todos, por supuesto, a un ecosistema a nivel de emprendimiento que sea positivo para las explotaciones agrarias y ganaderas, que haya menos trabas administrativas, que haya menos impuestos y contribuir a eso y que formemos, digamos, un mercado que sea competitivo a nivel interno, porque si nosotros hiperregularizamos el mercado interior, como he dicho antes, y abogamos, por ejemplo, por fronteras autonómicas, trabas administrativas, impuestos, mientras, por otro lado, tenemos unas fronteras que son absolutamente permeables a una sobreoferta de productos terceros, pues resulta que estamos haciendo las cosas mal, porque evidentemente muchas empresas puede ocurrir, empresas o incluso producciones agrícolas o capital en un momento agrícola que considera que aquí en el ecosistema interior, con este mercado global, se pueden ir a Portugal, por ejemplo, a hacer explotaciones agroalimentarias que sean más rentables porque tienen agua o porque tienen más beneficios, o incluso a Marruecos, que son países terceros donde les dan más beneficios y hay menores costes de producción y además no se les aplica esta ley. Entonces, ese equilibrio es importante porque, claro, si estamos haciendo un mercado hiperregulado a nivel interno y están entrando esa sobreoferta, pues es normal que bajen los precios, como hemos comentado de manera previa. Entonces, es un desequilibrio en relación a que hiperregularicemos aquí, luego en relación a la preferencia comunitaria, hacia el principio de reciprocidad también y controles sanitarios a nivel de fitosanitarios que se utilizan en países terceros, pues no llevamos un control ni a nivel de cupos ni a nivel de defensas comerciales. Entonces, consideramos que es un riesgo
riesgo. Por ejemplo, estamos hablando de fijación de precios, que eso está clarísimamente en la jurisdicción europea, que es ilegal, ¿no?, a nivel de competencia. En cambio, tenemos otras herramientas que nadie ha derogado, como el principio de preferencia comunitaria o las defensas comerciales para defender a nuestros productos nacionales dentro del espacio económico europeo, y la gente se le olvida o no las quieren utilizar, ¿no? Entonces, consideramos efectivamente que lo que tenemos que es esforzarnos por un mercado, por un ecosistema de emprendimiento a nivel agrícola, ganadero, positivo, con menos trabas administrativas y, por supuesto, proteger el mercado interior, todo el espacio económico europeo, controlando las fronteras de Europa, que es fundamental con el principio de preferencia comunitaria y la reciprocidad. Dígame, por favor, qué opinan ustedes de estos dos principios, la reciprocidad y la preferencia comunitaria. Muchas gracias. Ahora, en nombre del Grupo Vox, tiene la palabra el señor Chamorro. Sí, buenas tardes. Gracias por venir a darnos esta ponencia y darnos su opinión sobre la Ley de Cadena Alimentaria. Y le agradezco sinceramente que haya sido sincero en relación a los efectos que ha tenido el Real Decreto 5/2020 a nivel efectivo. Ustedes están sobre el terreno y muy bien ha comentado que efectivamente no se está cumpliendo ni está teniendo efectos. Y además me parece muy positivo que haya sido crítico desde el punto de vista de que considera de que esa ley en su momento no se ha hecho de manera posterior en el trámite parlamentario a nivel legislativo, no se ha aceptado ningún tipo de enmiendas y que se utilizó en un momento dado para acabar con las movilizaciones de agricultores y ganaderos. Por lo tanto, para empezar, le agradezco su sinceridad y considero que también, según ha dicho, que los primeros que tienen que valorar nuestros productos agroalimentarios, evidentemente, es el Gobierno español y también Bruselas, en este caso. Los productos agrícolas, ganaderos, el sector primario, la pesca de Europa, pues lo tienen que evaluar nuestros gobernantes también en el espacio económico europeo, y para ello tienen que controlar también nuestras fronteras, porque cuando se hizo la política agraria común los principios fundamentales fueron el preferencia comunitaria, unidad de mercado y solidaridad financiera. Son cuestiones que están en la génesis de la Unión Europea. Por lo tanto, son cuestiones que se tienen que tener en cuenta, y muchas veces nos encontramos que se nos dicen que son temas que ya hay que olvidar, que estamos en otra fase, que estamos en la época del libre comercio desde el punto de vista anárquico, pero consideramos que precisamente para proteger a nuestro sector productivo, nuestros agricultores y ganaderos, tenemos que recordar cuáles son esos principios y que no se ha derogado, que nosotros sepamos. Estamos de acuerdo también en relación al sentido estratégico nacional del sector agroalimentario que ha dicho usted. Creo que es necesario, es muy importante, contribuir a un ecosistema de emprendimiento favorable y rentable para el sector primario, que dé rentabilidad, que dé beneficio y, por supuesto, claro que sí, y que se cubran los costes efectivos de producción, pero eso ya tendría que venir de antemano, porque tiene una dimensión social, económica y de soberanía alimentaria, y para ello pues hay que contribuir, consideramos nosotros, a un libre mercado donde haya una competencia leal y que no haya una sobreoferta de productos de países terceros sin control, sin defensas comerciales ni requisitos fitosanitarios o de trazabilidad alimentaria como tenemos en Europa. Es decir, proteger las fronteras del espacio económico europeo. Para eso firmamos un acuerdo y nos comprometimos con la Unión Europea y contribuimos a la Unión Europea para que se proteja ese espacio de libertad, ese libre mercado europeo, y también estamos a favor, por supuesto, de la exportación, pero no hay que olvidar eso, porque hay una dimensión social clarísima. Y bueno, ya termino, señor presidente, que me está mirando, y simplemente le quiero preguntar en relación a la preferencia comunitaria y a todo esto que le está comentando, díganos su opinión, y luego las excepciones en relación a los costes efectivos de producción, cuándo podría haber excepciones. Díganos cuál es su opinión como Unión de Uniones a esas posibles excepciones en el caso de vender por debajo de los costes efectivos de producción. Muchas gracias. Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Nevado. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Mesado. Para empezar, quiero lamentar las pérdidas de hortalizas y de otros productos ocasionados por la borrasca Filomena en su comunidad, en la Comunidad Valenciana. Sinceramente, lo lamentamos inmensamente. Usted reclama la regulación del poder de negociación para evitar el desequilibrio actual que existe entre los diferentes operadores de la cadena. ¿Cómo propondría usted que se llevara a cabo la regulación de este poder de negociación?
En cuanto a los plazos de pago, algunos agricultores afirman que respetar los plazos de pago no les beneficia. ¿Considera que debería haber excepciones en estos plazos? Sabemos que en ocasiones la propia Administración no ha satisfecho las pretensiones que la ley propone. ¿Piensa usted que la ley de la cadena alimentaria debería afectar también a la Administración? Desde su punto de vista, ¿es posible el cumplimiento de la ley cuando no hay un control efectivo de entrada de productos en frontera? Como sabe, Turquía, Sudáfrica o Marruecos siempre van a producir más barato que nosotros. Debería buscarse una solución a esta competencia desleal. ¿Qué medidas se le ocurre a usted que podrían introducirse para equilibrar el problema que genera la entrada de estos productos que entran de países terceros, desestabilizando los precios de los productos españoles? Una vez más, repetimos que mientras no se recupere el principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten y mientras que la Unión Europea no aplique unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de principios activos prohibidos por la Unión Europea, no se van a resolver los problemas. Vamos a tener que seguir luchando contra esta competencia desleal, que es básicamente lo que está generando la ruina del sector agroalimentario. Nada más, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, como se dice en nuestra tierra. Seguimos manteniendo el saludo. Buenas tardes, buenos días. Nuestras viejitas vencieron al sistema educativo de los profesores chachipirulis. Y vamos a centrarnos en lo que nos traen aquí, que es la ley de la cadena alimentaria. Para ello tenemos que asegurar, en primer término, el primer eslabón de la cadena, que es nuestros productores. Para ello no pueden tener, se trata de que no puedan vender a pérdidas, ¿no? Bueno, en este sentido nos gustaría conocer su opinión acerca del régimen económico y fiscal para Canarias y que se establece que el agua de regadío tiene que ser al mismo precio que el agua en la península. Este año el Gobierno no estableció la partida obligatoria que debe incluir para esa partida. ¿Eso se incluiría en el precio efectivo? Segundo, otra cuestión es la obligatoriedad del contrato por escrito y dentro de esa obligatoriedad establecer cuando uno de los operadores establecido en España y el otro no, deberá indicarse expresamente en el contrato a qué legislación se va a regular el contrato. Bueno, evidentemente, quizás estemos construyendo un puente para que se establezca o el contrato se establezca por la legislación marroquí, por ejemplo. Consecuentemente, no solo va a ser más barato nuestros productos, o sea, los productos fuera de la Unión Europea, también no va a ser necesario cumplir estrictas normas ambientales, sociales y sanitarias. Concretamente, por ejemplo, el día 8 de enero saltó una red de alerta alimentaria de un producto prohibido en España y de origen marroquí y cuyo riesgo lo califican de indeciso. Esto es no sé cómo calificarlo, y calificar de un riesgo indeciso. En legislación alimentaria esto es, no sé, una barbaridad. Sigue siendo calificada como indeciso. Procedente de Marruecos. Notificación 2021.0093.